Como estábamos hablando hace un momento, queridos estudiantes, estábamos viendo la función de par o la función impar. Nuevamente, como les estaba mencionando, los ejemplos del primer taller que dice marca la opción correcta y nos menciona que es función par, función impar o ninguna de las anteriores. Nosotros observamos que tenemos la función siguiente. Dice, X es igual a 1, Y es igual, X es igual a 1 y Y es igual a menos 1. ¿Qué sería esta de aquí? Y tenemos que Y es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 1.5 más o menos. X es igual a 1.5 y Y es igual a 5. Como nosotros estamos observando la imagen, nosotros podemos decir que es un espejo, es algo igual, es algo que está reflejado. Si nosotros dividimos esta imagen aquí, nosotros podemos mencionar que son iguales. Entonces, la primera será que es una función par. La siguiente dice así. La función par, impar o ninguna de las anteriores. ¿Qué nos menciona el siguiente o la siguiente imagen? Dice, en relación de X en relación de Y. Muy bien, vamos a ver qué nos menciona aquí. Nos menciona que a función del origen, vamos a ver dónde está el origen, es en el punto 0. Una función es impar si es simétrica con respecto a su origen. Esto significa que si rotamos la imagen 180 grados alrededor del punto 0, la gráfica resultante es idéntica a la original. Si la gráfica dada, si tomamos cualquier punto X o punto Y, es una curva, su punto simétrico con respecto al origen de menos X y menos Y, observamos que la gráfica exhibe esta simetría, ya que al rotarla 180 grados se superpone a sí mismo. Entonces podemos decir que la siguiente función, ya que con origen a su punto 0 es una base asimétrica, que si la cambiamos no es igual, podemos decir que es una función impar. Por favor, continuamos con la siguiente. En la siguiente tenemos una hipérbole, que quiere decir que es algo parecido. Vamos a ver qué se podría o qué podría pasar aquí. Tenemos que el eje de las Y y el eje de las X son parecidos.
son iguales, son como un espejo que nuevamente si cortamos esta imagen, es igual. Esta función, ya que parece un espejo, que si la cortamos por la mitad, es completamente igual la una a la otra, entonces podemos decir que es una función par. Podemos decir que es una función par. Vamos con la siguiente. La siguiente menciona una curva. Vamos a observar qué más podemos hacer con relación al eje de las X y al eje de las Y. Recuerden que para hacer una función par o impar tiene que tener la base del eje o ser un espejo, se podría decir. ¿Ya? Vamos a observarla. Primero, para cumplir la función de par, tiene que ser un espejo el cual si nosotros dividimos, no lo es, porque esta es en la parte superior, es en la parte superior, y la siguiente está en la parte inferior. Se ve claramente esto. Entonces, por ese lado no podemos decir que es una función par. Vamos a ver nuestra segunda hipótesis. Una función impar. Recuerden que para hacer una función impar, al superponerse, que quiere decir unirse la una con la otra, tiene que ser iguales. Si nosotros giramos el primer valor de superposición, que sería el valor de X, si lo superponemos, estaríamos viendo esto. No es igual, no tiene la otra función. Lo único que podría decirse es que tiene el valor posicional de cero. Entonces, no es ninguna de las anteriores porque no se superponen para ser impar y tampoco son un espejo para ser par. Vamos con la siguiente base de función. Nuevamente, recuerden que para ser función par tiene que ser un espejo. Y para ser función impar tiene que superponerse. Nuevamente, vamos a observar qué tipo de figura es la siguiente. Observemos. Si dividimos, no es un espejo porque la primera está en la parte superior y la segunda está en la parte inferior. Entonces, por este lado, no es una función par. Vamos con la siguiente. Al superponerse, ¿qué quiere decir superponerse? Al ponerse una encima de la otra, calzan. Si nosotros giramos esto, el otro lado, nosotros podemos decir que se superpone o está encima de. Entonces podemos decir que es una función impar. Voy a dar un pequeño repaso de lo que hemos visto para que podamos realizar la tarea. Nuevamente.
Vamos a comenzar con funciones simétricas en el taller número 2. Muy bien, nuevamente nosotros tenemos que observar la figura de X y de Y que sea positivo o negativo. Recuerden que el plano cartesiano se divide en dos partes. El eje de las X, que es horizontal, y el eje de las Y, que es vertical. Tenemos al eje de las X positivas y de las Y positivas, de las X negativas y de las Y negativas. Hasta aquí no es nada difícil, no es nada del otro mundo que hemos estado observando. De ahí nosotros podemos ver que cada una de las bases del, del plano cartesiano tiene su propio nombre. Tienen exactamente 3 nombres. Tenemos a las abscisas, tenemos a las abscisas, que son el eje de las y las ordenadas. Por favor, recuerden que tenemos a las abscisas y a las ordenadas. Nuevamente, nosotros tenemos al eje de las Y con el nombre de abscisas y y al eje de las Y con el nombre de ordenadas. No se olviden eso para que puedan graficar y puedan observar si son o no son pares o impares. Abscisas y ordenadas. Las X son abscisas, las Y son ordenadas. Por favor, no se olviden de eso. Vamos a observar los siguientes gráficos. Recuerden que tienen que ser la figura 1, estamos con un eje recto, la figura 2, la opción A, que es la figura 1, que es un eje recto, la figura B, que es un eje curvo, la figura C, que es un eje en forma de W, y la figura D, que sería un arco. ¿Cómo nosotros sabemos que las figuras son simétricas? Nuevamente, con respecto al eje de las ordenadas, recuerden que yo les dije que el eje de las X y el eje de las Y tienen nombre. El eje de las Y son las ordenadas y el eje de las X son las abscisas. Con respecto a el eje de las ordenadas son las Y. Dice, con respecto al eje Y, las funciones deben ser pares. ¿Qué quiere decir? Que siempre la Y tiene que estar en forma par. Si cualquier punto de X, que quiere decir cualquier punto de X, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, cualquier punto en el que está X, cualquier punto en el que está X, tiene que ser positivo. Cualquiera de estos puntos tienen que ser positivo con respecto a las abscisas, quiere decir con respecto a las Y, perdón, a las ordenadas. Y las abscisas tienen que ser igual positivas. El dominio se cumple cuando la función es igual a función de
menos X, es decir, los puntos de posición son X y Y, y los puntos de posición 2 son menos X, quiere decir que tiene que tener una X negativa, que sería esta de aquí. Este punto de aquí sería negativo. Y un Y positivo. Son simétricos al respecto de las ejes en funciones de la simetría par. ¿Qué quiere decir esto de la simetría? Nuevamente, chicos, que se vean completamente igual como que se estuvieran viendo en un espejo. ¿Cómo sabemos que el eje es impar? La función dice que la simetría con respecto al origen, si cualquier punto de su dominio que se cumple de la función de, abro paréntesis, menos x, cierro paréntesis, es igual a f, abro paréntesis x, cierro, es decir que los puntos 1 es x y y positivos y los puntos 2 son negativos, son simétricos con respecto a su origen. A las funciones de este tipo de simetría se les llama impares. Estudia la simetría de la función de x es igual a x sobre, perdón, de 2 sobre x. Indica si es par o impar. La solución sería reemplazar x por menos x. En la expresión algebraica, la f se obtiene por f es igual, perdón, f abro paréntesis de menos x, cierro paréntesis, es igual a 2 sobre, recuerden que estamos cambiando las funciones nuevamente, estamos cambiando solo esta función como lo hicimos en la base anterior. Y reemplazamos valores. Por lo tanto, f es simétrica respecto al origen y es una función impar como se observa en la figura 4. ¿Qué quiere decir esto? Que es igual que si nosotros las superponemos, si nosotros las dibujamos, ponemos en una encima de la otra, son iguales. Son iguales. Por favor, no se olviden cómo solucionamos hace un momento los talleres. Nuevamente se marca la respuesta correcta. En la primera tenemos que ver si se cumple la función en la que es un espejo. Vamos a hacer un ejercicio adicional a este. Y vamos a desplazar a ver si son pares o impares. Nuevamente, recuerden que tiene que ser una superposición para ser impar y una posición espejo para ser par. Vamos nuevamente a observar si se puede o no ver esto en el siguiente ejercicio. Vamos a observar con función de x. Vamos con función de x. Tenemos que marcar la opción correcta. Nuevamente, la opción A, la opción B y la opción C, como lo hicimos hace un momento.
Nuevamente, si nosotros tenemos en la figura E una superposición que no coincide, entonces tenemos primera que no podría ser una función par. No es un espejo, no es igual. Para hacer una posición simétrica tendría que haber estado así. No se observa esto. Si nosotros igual lo superponemos, ¿qué tipo de posición podrá ser? Recuerden que nuevamente para ver la base de par o impar tenemos que ver si se cumplen las funciones de f. En la función lineal y afín, la función lineal. Una función lineal es aquella cuya expresión algebraica es de la forma f por x es igual a mx, siendo que m es el número real y diferente a cero. Recuerden que todos los números reales es 1, 2, 3, 4, 5. Algunas características de la función lineal f por x son igual a mx son las siguientes. Su gráfica es una línea recta que pasa por el origen, quiere decir que por el punto cero. El valor de m se llama constante de proporcionalidad y el valor de m es mayor que cero, es la función creciente. Y si m es menor que cero, la función es decreciente. Su dominio y su rango coinciden con el conjunto R. Es una función continua, es decir, no presenta saltos ni interrupciones en todo su dominio. La función afín es aquella cuya expresión algebraica es f por x y mx más b, siendo que m y b son números reales distintos a 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. Y las principales características son que f por x es igual a mx más b son. Su gráfica es una línea recta que pasa por el punto 0. Este se denomina punto de corte con el eje de ordenadas. El número m se llama constante proporcional. Si m es mayor que 0, la función es creciente. Y si m es menor que 0, la función es decreciente. Su dominio y su rango coinciden con el conjunto R y es una función continua. ¿Qué menciona esto? Es según dónde o por dónde pase la línea. La función de x en la gráfica nos muestra que f por x es igual a mx más b, se obtiene al reemplazar verticalmente la b por unidades y la gráfica de la función de f es igual a mx. En la figura se observa que si b es menor que 0, es desplazamiento hacia arriba. Y si b es mayor que 0, el desplazamiento es abajo. Nuevamente, si b es mayor que 0, la función será positiva. Si es que no me entiende. Si b es menor que 0, el desplazamiento es abajo. En la tabla se muestran valores asociados a la función afín f es igual a 3x menos 5. Nuevamente, los valores posicionales que mencioné al principio de la clase es que nosotros al mostrar o al querer realizar esta gráfica,
Nosotros lo único que tenemos que hacer es reemplazar valores. En este caso, el ejercicio decía que X, un momento por favor, que fx es igual a 3x, que función de x es igual a 3x función de x es igual a 3x menos 5. 3x menos 5. Recuerden que hace un momento les mostraba cuál es el valor que tenemos que cambiar. Solo cambiamos valores de x. Y realizamos. La tabla en la que yo voy a comenzar es menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Recuerden que cualquiera de estos valores pueden ser reemplazados por cualquier número que nosotros deseamos. En el transcurso de los ejercicios, ustedes pueden ver que podemos poner cualquier número. Y vamos a reemplazar. Nosotros tenemos al valor de x y al valor de f por x. Tenemos que solo reemplazar valores. Al momento que nosotros acabamos de reemplazar valores, simplemente vemos que las líneas son completamente rectas, pasan por el punto cero o a su vez son completamente rectas, pero pasan por el punto menos X o Y. Al presentar estos datos se obtiene la gráfica de la figura 4. Si se compara con la gráfica de la función lineal de g es igual o g por x es igual a 3x, se verifica que fx es una transacción de que g por 5 unidades de baja. ¿Qué nos menciona esto? Voy a borrar un momento. En el que nosotros podemos decir que la gráfica con función AX o a GX se obtiene al desplazarse. Si G es mayor que 0, el desplazamiento es hacia arriba. Como fue menor que 0, entonces el desplazamiento será hacia abajo. Podemos decir que el desplazamiento fue hacia abajo, ya que la mayoría de valores posicionales de nuestra tabla, la mayoría de valores posicionales de nuestra tabla es negativa. En la siguiente dice, determina en cada caso cuál es la constante de proporcionalidad a la función. Con esto les dejaría para la siguiente clase. Espero que se encuentren muy bien, que pasen una linda mañana. Hasta la próxima semana. Dejo de compartir la pantalla y hasta una próxima clase. Cierro la sala.